La respuesta. Para el siguiente ejercicio de termodinámica tenemos un recipiente rígido, entonces, que tiene un volumen de 2,5 metros cúbicos. Vamos a dibujar ese recipiente que se encuentra de 2 metros cúbicos. Entonces, este recipiente tiene 2 metros cúbicos. El volumen, vamos anotando los datos. El volumen es constante, 2,5 metros cúbicos. La masa M es de 15 kilogramos. 15 kilogramos. Y nos dice que se encuentra a una temperatura de 75 grados centígrados. Y nos dice que esto es una mezcla. Entonces vamos a comprobar, sí, que esto es una mezcla de esta sustancia. Ese es mi recipiente rígido. Mira. Bien, entonces vamos a tener dos estados. El estado inicial 1. ¿Con qué datos tenemos el estado 1? Todo esto está en el estado 1. Ya entonces le vamos a colocar, la masa es la misma, el volumen va a ser constante y entonces simplemente a la temperatura le voy a colocar T1, porque lo otro es constante, lo demás es constante. Y vamos a tener un estado 2, donde tenemos una diferente temperatura y una diferente presión. Este es el estado inicial 1 y vamos hasta un estado final 2. En el estado final, ¿qué tenemos? En el estado final tenemos lo siguiente. Una temperatura T sub 2 desconocida. T sub 2 es desconocida. Tenemos que calcular una presión 2 también que no conocemos. Ahí. Pero tenemos algo que es igual. El volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Por qué? Porque es un recipiente rígido. Es un recipiente rígido. Ahí. Bien, eso tenemos como datos. Gráficamente vamos a representar entonces. Esta va a ser nuestra temperatura T1. Aquí, nuestra temperatura T1 en nuestro diagrama presión, temperatura, volumen específico que nos pide. Y vamos a ir al estado inicial de una mezcla. Primero, para determinar que es una mezcla, realmente vamos a hacer el cálculo de su volumen, ¿no? El volumen específico, y con ese volumen específico vamos a determinar el estado de la sustancia. Bueno, calculamos el volumen específico, que equivale a volumen sobre la masa. Vamos haciendo por acá. El volumen específico B1, que va a ser igual a B2, dijimos, es igual a volumen total B solito sobre la masa, que es constante también M. Anotamos sus valores y calculamos. 2,5 dividido entre 15. El resultado es de, ¿me indican, jóvenes? 0,17 redondeo. 16,7 así. Sí, Sí. Metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, estos son metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? Esas son las unidades del volumen específico. Bien, ya hemos calculado el volumen específico. Ahora vamos a determinar el estado de la sustancia. Tenemos dos propiedades, ¿no? Dos propiedades intensivas o específicas, como hemos explicado en una clase anterior. Y con estas dos propiedades nosotros calculamos. Una de las propiedades es la temperatura y la otra es el volumen, ¿no?
este volumen específico calculado. Entonces, con estas dos propiedades, temperatura T1, que la tenemos por acá, y la otra es el volumen específico, determinamos el estado de la sustancia de la tabla, anotamos por acá, la tabla entrada por temperatura, tabla A4. A4. ¿Me indican? Vamos, me van a dictar los valores, jóvenes. Está ahí la tabla 4 para 75. Voy a mover aquí este cuadrito donde debo determinar volumen y entalpía. Bien. Primero debo calcular la presión. También me dictan la presión, ¿no? El incremento de presión. Primero la presión 1 y la temperatura. 38.597. ¿Cuánto, perdón? Me dicen. No. 38.597 kilopascal. Ya, muy bien. Temperatura de 38. El volumen específico, BF y BG. ¿Ya? Se anotan estos valores y me dictan. Vamos a calcular con esto la calidad. Vamos a ver si está primero en la zona de mezcla, ¿no? BF y BG. Bien, anotamos estos dos valores. Ustedes me van a dictar. BF, presión 1, primero, el valor, resultado, presión 1, 38.597. 38,597 kilopascales. ¿Ya? BF, 0,01026. 0,01026 metro cúbico kilogramo. El BG, Después del punto hay un cero más. 4,12. 00, hay 2 0 acá, ¿sí? Sí. Ya, BG en el estado 1, 4,1291. 4,1291. Sí, metros cúbicos. Bien, ahí tenemos. Esos son los datos, ¿no? Nos interesa la presión y los volúmenes BF. Ahí tenemos entonces los datos. ¿Qué nos queda? Esto es con datos de temperatura de 75. Vemos ahora de la tabla 4 que la temperatura, a la temperatura de 75, perdón, el volumen B1, que es el del estado 1, voy a anotarlo. El volumen B1 es menor que el BG1 y B1 es mayor que el BF1, ¿sí? Es decir, B1 está entre BF y BG. Entonces, por lo tanto, podemos decir que es una mezcla saturada. ¿De acuerdo? Ese es el estado de la sustancia. Es una mezcla saturada de líquido Sí, y por eso vapor. dijo que nada más pistas con eso. Ni con claramente, porque igual puse sus conciertos como uno mandamiento, ¿no ve que hace alusión a que no codiciarás el hombre de otra mujer, mierdas así? No te meterás en la relación de otra. Bien. Hallamos entonces ahora X, B,
con la ecuación que conocemos, ¿no? X es igual a B1 menos BF sobre BG menos B. Vamos calculando. X en el estado inicial. Entonces le llamamos X1. X1 es igual a, en la fórmula que hemos aprendido para calcular la calidad. Entonces, como tengo volumen específico, B1 menos BF dividido entre BG menos BF. Esto es igual a, en números me van dictando, jóvenes, BG, el B primero es 0,1667 menos BF, 0,01026, todo dividido entre 4,1291 menos 0,001026. Bien, ¿cuánto es este resultado? 0,040. El resultado de esto, por favor. 0,040. 0,040, verifiquen. 0,040. Muy bien. Entonces anotamos. Ya tengo X1. X1 es igual a 0,04. ¿Sí? No tiene unidades. Ya sabemos que es una fracción. La fracción del vapor que contiene esta sustancia de una mezcla de líquido y vapor. Bien, ahora sí, continuamos, hacemos nuestro cálculo de lo que es, nos pide determinar la temperatura, ya está, y ya está la presión, ¿no? Estado final. Vamos a mostrar eso en el diagrama. Ahora el estado final, por acá. Voy a dibujar el estado inicial y el estado final. Vamos a marcar, esto va a ser el estado inicial. Es decir, aquí está el estado 1. Esto es B1. B1. Y vamos a marcar el estado final. El estado final aquí con rojo. El estado final. A volumen constante va a pasar de una zona de mezcla a una mezcla a vapor saturado, ¿no? Este es el estado 1 y el estado 2. Esta es la temperatura 1 y la presión 1. Entonces, el estado 2, acá, voy a representar el estado 2, la presión 2. Esto es presión 2. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Pasa que ya Dígame. va a empezar mi clase. Vamos a ¿Me terminar en 10 puede minutos ya, por favor, 5 minutos más. ¿Ya? Bien, continuamos. Aquí, el estado 2. Vamos calculando ahora. A ver, estado 2. Esa es la presión. Para el estado 2, ¿qué datos tenemos en el estado 2? En el estado 2 tenemos el volumen específico de lo que vamos a calcular aquí. B1, que es igual a B2. Entonces, B1 igual a B2 igual a 0,1667. Y tenemos que X2, ¿cuánto vale en el estado final? Vale 1. ¿Ya? Esas son las dos propiedades en el estado final que nos interesa a nosotros para determinar la presión y la temperatura, ¿no? Entonces vamos resolviendo para esto. Acá está.
Buscamos entonces, primero encontramos para este valor en la tabla, en la misma tabla, en la A4, vamos bajando hasta encontrar ese valor. Ingeniero, hay un 6 por demás ahí en el B1. Y ya, no hay problema. Vamos a tabla. Es un 0,666. Encontramos. Encontramos aquí. Buscamos entonces para una presión superior el BG que será 0,1667. ¿Ya? A ver, vamos bajando aquí. El BG 0,16. Perdón, ¿cómo? Claro. 0,16. BF, BG. En la misma tabla, aquí. El BG 0,11. 0,16. ¿Cuál valor está entre 0,16667? ¿Cuál valor de acá? A ver, Ciento esto, ¿sí? 85 en temperatura y 190. Ya, me dicta, por favor, entre 185 y 190 y me dicta el volumen BF inferior y el volumen BF superior. ¿De acuerdo? Ya, me va dictando acá. Aquí. Entonces, aquí vamos a hacer para el volumen específico y aquí la temperatura y aquí la presión. Ya, me dicta así, el volumen, ¿cuánto es acá? El valor inferior, 556,36. 1 punto, no, 739, me dicta así, 1739. 0 punto. Ya, 0,1739. El otro, el de abajo, es 0,1667. Y el otro es, el otro valor, 0, 0.15 es, 63,6. ya, 15,636. Ya aquí me dicta la temperatura que le corresponde acá. 185 Ya, centígrados. 185 grados, ¿no? Ya, el otro, la presión. Acá la presión. Estamos haciendo ese cuadrito. Abajito la presión. 1123,5. Punto 5. Ya. Para el otro valor, aquí la temperatura va a ser lo que estamos buscando, ¿no? Va a ser la temperatura T2. Y aquí va a ser la presión P2. Bien, aquí entonces el valor de aquí de la temperatura es 190. ¿El otro? ¿Me dicta? Con una presión de 1255,2. Sí. Punto 2. Bien, nos hemos armado un cuadrito, fíjense, para determinar, les había dicho que podemos hacerlo esto con la calculadora o también con una aplicación para esta interpolación, ¿sí? Entonces, de una manera sencilla, podemos hacer esta interpolación para que nosotros podamos hallar lo que es la temperatura 2 y la presión 2 en nuestro caso, ¿ya? Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, si alguien tiene lo puede hacer con su celular o con su calculadora, directamente me dictan el valor de T2, ¿no? La T2. Le dije que se baje en la aplicación, con eso hallamos la temperatura T2.
La temperatura es 190,37. No puede, tiene que ser entre esos dos valores, entre 185 y 190. No puede ser. A ver, A mí me sale 187,05. eso está bien. 0,5 grados centígrados. Otro, la presión tiene que hacer. La interpolación es hallar un valor intermedio entre esos dos. La presión 2 debe estar entre esos dos valores. Adelante. ¿Cuánto es la presión? Con eso vamos a concluir. Y eso es entonces hemos representado ahí. Por favor, me dictan el resultado. Pueden hacerlo con su celular también. Del estado 1 al estado 2, ¿no? De esa manera, ese es el proceso que estamos representando aquí. 1177,56. ¿Ya? 1177,56 kilopascales. ¿Ya? Esa vendría a ser entonces la temperatura en el estado final que nos pide, ¿no? Temperatura 2 nos pedía. ¿Qué más nos pide? El incremento de presión. ¿Cuánto es el incremento de presión? Delta P. Incremento de presión. Delta P es igual a la presión 2 menos presión 1. ¿Me hacen el cálculo, jóvenes? Presión 2, 1177,56 menos 38,597. ¿Cuánto es el resultado? 1138,96. De nuevo, 138,96 1,96 kilo. kilopascales. Bien, Pascal. ese es el resultado entonces, el incremento de presión. Y con eso concluimos. Hemos respondido las preguntas, ¿no? La temperatura final y el incremento de presión del tapete.